lo que hemos estudiado, que a través de que él pecó, ya el corazón no era conforme al corazón de Dios. Pero nosotros tenemos, en el primer nacimiento, empezamos a tener un corazón que no es limpio. Por eso cuando David peca, manchó su corazón después de ser como el corazón de Dios, lo manchó con el pecado. Y a través de este salmo que es de verdadero arrepentimiento le dice, así como lo hemos leído, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, o sea, crearlo, hacerlo nuevo, ¿sí? Porque el de él ya ha sido manchado con el pecado. Y así el que no ha nacido de nuevo está con un corazón manchado de pecado. Y es necesario la limpieza, pero esa limpieza la hace solo Dios. Entonces dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, pero también le pide que renueve un espíritu recto dentro de él, ¿sí? Dentro de mí. ¿Para qué? Para ser un hombre nuevo. Porque ya a través de este arrepentimiento verdadero, él sabe que va a recibir el perdón de Dios. Cuando él hace esto, entonces hay un hombre, se hace un hombre puro o nacido de nuevo, con una naturaleza cambiada de lo pecaminosa a divina. Ya ahora es una naturaleza divina, con un corazón limpio y un espíritu renovado. Aquí empieza a ver ya ese nacimiento de ese hombre nuevo, ese nacimiento que nosotros tenemos que tener en cuenta y perseguir hasta alcanzarlo. Ese tope tenemos que llegar a tenerlo. Entonces vamos a empezar a mirar aquí sobre ese hombre nacido de nuevo, con naturaleza divina, con corazón limpio y espíritu renovado. ¿Cómo sigue la vida de este hombre nuevo? Ezequiel 36, 26, 27 nos va a decir cómo es ese. Aquí vemos la misma cita bíblica de Ezequiel 36, 26, pero le agregamos el versículo 27 para que nos dé una mejor enseñanza de cómo ver este nacido de nuevo. ¿Y cómo fue que ocurrió? Y aquí en este versículo 26-27 de Ezequiel 36 dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Qué acción tan hermosa que hace nuestro Dios. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. O sea que hace un trasplante de corazón, porque el corazón del hombre cuando no nace de nuevo es un corazón duro, de piedra. Es el corazón duro que no perdona, que se irrita fácilmente, que se aira, que hace cualquier pecado de una forma eh, repetitiva y que no se le da nada. Pero él dice que cambia ese corazón de piedra y nos dará un corazón de carne. Y el 27, ese versículo dice, y pondré dentro de vosotros, mire, es una cuestión interna, dentro de vosotros. Él lo hace, hermanos, él es especialista, el Dios es especialista de hacer de la nada lo que hemos visto, la creación. Y así hace todo. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, vea, con mayúscula. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Si se dan cuenta, hermanos, que cuando no se nace de nuevo no se logra cumplir los mandamientos. No se logra hacer caso a la palabra de Dios. Es tan necesario el nacer de nuevo porque aquí no está diciendo, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que guardéis mis estatutos. Si no tenemos ese espíritu de Dios, si no hemos nacido de nuevo, no podemos guardar sus estatutos, cumplir su palabra. Dice, y guardáis mis preceptos y los pongáis por obra. Solamente el nacido de nuevo puede poner por obra lo que ha aprendido de la palabra de Dios. ¿Eh? Ahora sí podemos llamarnos hijos de Dios. Seguidor de Cristo, pues como cristiano, pero hijo de Dios porque es nacido de nuevo. Entonces ya la palabra cristiano pues no toma tanto peso como la que toma ahora, que es nacido de Dios, o sea, hijo de Dios. Vamos a ver qué nos dice Tito 3.5. Tito 3.5. Vaya allí esta palabra, mis hermanos. Tito 3.5. Donde nos está diciendo de la siguiente manera. Nos salvó. Oigan esto. Ya fue hecho esta salvación. Ya Él se entregó por todos nosotros. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por qué. Ahí dice por qué. Por su misericordia. Su misericordia. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Sí ve que es porque Él hace algo nuevo en nosotros? Porque Él permite o nos permitimos nosotros que Él haga esto en nosotros, que nos renueve el Espíritu Santo. Entonces es una regeneración, después de estar degenerados en el pecado, Él hace el cambio de corazón y nos da una regeneración en el Espíritu.
para poder llamarnos hijos de Dios, nacidos de nuevo. Bueno, entonces como vamos en esta forma ascendente, aquí ya podemos tener un espíritu nuevo, limpio, un espíritu renovado y un corazón limpio. ¿Para qué? ¿Para qué será? Para que podamos entronar, ¿sí? Aquí entronamos a Jesús en nuestro corazón, haciéndolo así, Señor nuestro. O sea que ahí ya damos un sentido de pertenencia, que Dios esté en nuestro corazón. Ya hemos visto que Jesús en nuestro corazón es la simiente incorruptible. Pero este llamado Él lo hace, y para ello vamos a ver en Apocalipsis 3:20. Porque Él toca la puerta y no entra abruptamente, no, Él pide permiso para poder entrar a nuestro corazón. Entonces allí Él dice en Apocalipsis 3:20, mis hermanos, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Vea tan caballeroso, Él toca la puerta. A ver para qué es que la toca. Dice, si alguno oyere mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Yo les hablaba de esa puerta que tiene el corazón, que esa puerta solamente tiene una chapa y está por dentro. O sea que Él toca porque no puede abrir, porque la chapa está por dentro. O sea que te toca a ti y a mí abrir esa puerta que tiene nuestro corazón, porque el corazón tiene una puerta, según lo que dice la palabra de Dios. Si yo abro esa puerta, ¿quién entra allí? Jesús, el Hijo de Dios, la simiente incorruptible. Imagínense lo que va a pasar allí ahí en adelante. Que así quieran hacernos quitar de la presencia de Dios, no pueden, porque hay algo importantísimo allí en nuestro corazón que se llama Jesús y que es la simiente incorruptible, que por más que quieran no lo pueden hacer. Vean, vamos a ver cómo nos lo explica Efesios 3, 17 al 19. Efesios 3, 17 al 19. Vamos a ver cómo nos va a decir la palabra de Dios aquí. Dice así la palabra de Dios en Efesios 3, 17 al 19. Para que habite Cristo oigan esto, para que habitar, mira, Cristo, por la fe en vuestros corazones. Él habita en nuestro corazón. Entonces, ¿cómo lo está diciendo Efesios 17 al 19? Para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. ¿A fin de qué? A ver, a fin de que arraigados y cimentados en amor, ¿vean esto? Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llamados, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¡Qué hermoso! Pero aquí tenemos que ponerle cuidado cómo es que lo está diciendo y para qué lo está diciendo. Pongamos nuestros sentidos a funcionar. Dice, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Si yo tengo fe en el Hijo de Dios, en Cristo Jesús, que se dio y se entregó por mí, entonces le abro la puerta y Él entra y forma parte de mi corazón. Lo entrono allí. Le hago ese trono. Vive en mí. Así que Él habita en mi corazón. Pero a fin de que arraigados y cimentados, oigan esto, en amor, es que lo más grande, lo más poderoso, es el vínculo perfecto de la paz, que es el amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor, la esencia de Dios es amor. Y a medida de esta fe y recibiendo a Jesús en nuestro corazón, a su Hijo amado, entonces estamos teniendo una simiente, una cimentación muy firme. Te das cuenta que los edificios tienen que tener un cimiento muy estable, muy firme, muy poderoso para que no se caigan. Una casa, un edificio, lo que sea, depende de la simiente que tenga, es firme. Y ahí lleva columnas y otro poco de cosas que le ayudan, ¿sí? Como nosotros tenemos columnas en la iglesia, las hermanitas que oran seguido, como la hermana Rita, la hermana Nena, la pastora. Ustedes, mis hermanos, que van allí a orar con nosotros entre semana, que lo hacen desde sus casas, son columnas que sostienen el edificio, que va creciendo día a día más hacia nuestro Dios. Así que esta simiente tiene que ser en amor, solamente en amor, porque esa simiente no la mueve nadie, contra tales cosas no hay ley. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, teniendo este amor, seáis capaces
plenamente. O sea, cuando dice la palabra plenamente, es totalmente. Fijémonos, Dios, que esas enseñanzas que nos dan nuestros padres tiene que ser, es por algo. Así que, hijos, usted que ha suspiritado o que le ha pegado a su papá y a su mamá, está llevando unas consecuencias tremendas hoy. Es bueno que llegue al Señor. Es bueno que llegue, haga un pare. Que muchas veces dice, no, yo estoy bien con el Señor, oro y voy a la iglesia. Pero ¿acaso ha pedido perdón por lo que has hecho con tu mamá o con tu papá? ¿Cierto que no? Entonces, yo creo que sería bueno que arreglara eso y así se quita toda la consecuencia que te está llegando ahora. O que te llegará si no lo haces. Corta con eso, hermano. Corta con eso porque la vida que sigue hay que vivirla bien. Así que, hermanos, si nosotros no amamos a nuestros hermanos, no podemos decir que somos hijos de Dios y que no somos justos. No somos hijos de Dios si en nosotros hay injusticia. Hay muchas injusticias hasta en los hogares. Hay personas que le dan todo el trabajo a la mujer y no le ayudan en nada. O la mujer al esposo o a sus hijos y le tallan de tal manera que eso es injusto. Bueno, no nos quedemos ahí. Vamos a mirar ahora la primera carta de Juan 5, 18 al 20. Primera carta de Juan 5, 18 al 20. Y dice la palabra de Dios allí en esta primera carta de Juan 5, 18 al 20. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, vean esto, ya tienes que tú saberlo, no practica el pecado. Acabamos de leerlo, ya lo sabemos, hermano. Pues, y yo quiero que mire después de este pues, que la palabra que sigue está en mayúscula. Pero ahí no tenía que ir con mayúscula, porque no tiene un punto el pues. Gramaticalmente no, pero espiritualmente, como lo dice Dios, como lo ha inspirado Dios, sí lleva mayúscula. Porque dice así: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel, ¿sabe por qué está con mayúscula? Porque está refiriéndose a Jesús, a nada menos que al Hijo de Dios, al mismo Dios. Pues aquel que fue engendrado por Dios, si ve que habla de Jesús, ¿quién fue engendrado por Dios? Jesús, ¿verdad? En el vientre de María. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Entonces aquí está hablando de Jesús, por eso es que está en mayúscula. No practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. O sea, ¿quién nos guarda? Aquel. ¿Quién es aquel? Jesús, el Hijo de Dios. Él nos guarda. Vuelvo y lo leo desde el principio para que le tome más fuerza. Dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Coma. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Mira. Y el maligno no le toca. ¿Tiene alguna dificultad para entender que estoy hablando de la simiente incorruptible? Porque el maligno no le puede tocar. Porque es la simiente incorruptible de aquel que está hablando la palabra de Dios. Y el 19 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Ay, desafortunadamente. Mires tú para todo lado y verás. Nosotros sabemos que somos de Dios porque buscamos de Dios, porque somos de Él, y ahorita muchos a través de este nacer de nuevo van a buscar verdaderamente de Dios, en la manera como Dios nos los ha enseñado. Y ahí sí podemos decir que somos de Dios. Ahora sí vamos a seguir el empalme de esta enseñanza con lo que es siendo así templos del Espíritu Santo. Porque mire todo lo que hemos avanzado ya con el nacer de nuevo. Ya tenemos un corazón limpio, un espíritu nuevo. Y entonces aquí ya empezamos a ser templo del Espíritu Santo. Y lo vamos a leer en primera carta a los Corintios 6, 19 al 20. Primera carta, oigan esto, de Corintios, a los Corintios 6, 19 al 20. Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y muchos se jactan de decir: es que yo tengo el Espíritu Santo. Pero el templo que tiene no es un templo, en su cuerpo no es un templo porque anda en pecado. No, un templo tiene que ser limpio, puro, para que pueda morar el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 6, 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios,
y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si ve que ni siquiera el cuerpo, ni el espíritu, nada es de nosotros, nada, ni el alma, nada, todo pertenece a Dios. Cuando muere en cuerpo, el espíritu vuelve al que lo dio. El alma eterna es para Dios y el cuerpo se queda, se pudre, vuelve a la tierra, a donde fue sacado. Pero aquí nos da a entender que si nosotros hemos nacido de nuevo, realmente somos templo del Espíritu de Dios, porque ya no hay pecado. Según lo que hemos leído en la palabra, ya no practicamos el pecado, es imposible pecar, ya no hay pecado. Así sí mora el Espíritu Santo de Dios en tu cuerpo, nacido de nuevo, y en mi cuerpo, nacido de nuevo. Ahí sí yo puedo decir que soy templo del Espíritu Santo. El resto no pierda el tiempo ni se haga ver con el que ya conoce la palabra de decirle no, está lejos de lo que está diciendo. Entonces más bien enseñémoslo y aprendámoslo para ser el templo del Espíritu Santo. Cuando nosotros somos templo del Espíritu Santo, pues ahí recibimos las promesas de los nacidos de nuevo, de parte de Jehová Dios. Recuerda que yo les hablé de esas promesas cuando se adquiere el libre albedrío, hermanos. No el libre poder de decisión. El libre albedrío, que es recobrar lo que perdió Adán. Entonces, se reciben esas promesas. Y yo dije que iba a hablarles de esas promesas cuando llegara este tiempo. Y llegó. ¿Y cuáles son esas promesas para el nacido de nuevo? Que escribe Dios, Jehová, escribe su palabra en la mente y en el corazón del nacido de nuevo. Por eso nosotros podemos enseñar sin mirar incluso la Biblia, porque ya está grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. Que por respeto debe llevarse la palabra de Dios a todo lugar que tú vayas a enseñar. Y que así la esté mirando nada más, pero que está diciéndolo de memoria, pues es otra cosa. Pero que las personas sepan que tú estás hablando con la palabra de Dios. Y ojalá que ellos la tengan también para que sigan el curso de la lectura, para que se den cuenta que es la palabra de Dios la que habla y la que hace posible todo, y que tiene poder. Entonces, ¿cuál es una de las promesas? Que escribe la palabra en la mente y en el corazón. Esto lo vamos a ver con una cita bíblica. Pero también esto sirve porque cuando esto pasa, quita el velo a los judíos. Y a nosotros nos quita la ceguera espiritual, a los gentiles. Nos quita la ceguera espiritual. Por eso tú estás entendiendo más. Por eso tu hija o tu hijo le dice ya, le explica la palabra mejor, porque está entendiendo más y porque tú la puedes comprender más. Esto lo vamos a ver, estas promesas, en Jeremías 31, 32 al 33. Fijémonos bien en esta promesa de que Dios escribe en nuestro corazón y nuestra mente su palabra. En el corazón y nuestra mente. Es una gran promesa y nos hacemos a esa promesa porque hemos nacido de nuevo, o tú que te estás preparando para nacer de nuevo vas a tener esto. Qué rico que cuando digas, yo no podía aprenderme ni siquiera 1 o 10 versículos de memoria, pero después ya te sabes toda la palabra. Esto ocurre, hermanos, es una gran realidad. Así que miremos Jeremías 31, 32, 33. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día en que tomé su mano para sacarles de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Mira lo que habla aquí en el 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Oigan esto, después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Sí ve, hermanos, que eso se cumple, esa promesa? Está hablando de su pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo judío, pero también acuerde que nosotros somos pueblo suyo, adquirido. No fue que fuimos así de primerazo, nos adquirió, nos compró por un precio de sangre, por eso bastante costoso. Bueno, cuando esto ha ocurrido en nosotros, mis hermanos, que ya tenemos ese nacer de nuevo y estas promesas que acabamos de leer, entonces nos convertimos en familia de Dios. Ya podemos decir que somos familia de Dios. Y para esto lo vamos a ver en Efesios 2:19.
Así que tú vas a estar pronto a ser la familia de Dios. Y aquí lo vamos a ver claramente y concisamente con la palabra. Efesios 2:19 lo dice de la siguiente manera, mis queridos hermanos. Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, ¿ya? Sino con ciudadanos de los santos, con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Al nacer de nuevo, entramos a pertenecer a la familia de Dios. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús estaba enseñando a un grupo de personas? Que María, la mamá, y sus hermanos, algunos de ellos fueron a buscarle donde él estaba enseñando en una parte en que estaba un grupo de personas bastante grande. Y allí pues les quedaba difícil llegar a ellos para decirle algo que tenían que decirle. Entonces con los que estaban ahí le mandaron la razón. Por favor díganles que aquí está su familia, que su familia le busca. Y cuando llegó la voz allá donde él estaba adentro, le dicen, mire que te busca tu madre y tus hermanos, tu familia. Y él que le respondió, mi familia es todo aquel que hace ¿qué? La voluntad de Dios. Mis hermanos, esto es lo que nos está diciendo acá esta palabra. Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Por eso nuestra familia, cuando somos nacidos de nuevo, nuestra familia es todo aquel que hace la voluntad de Dios, no los que no hacen la voluntad de Dios. Por eso a veces nos cuesta y a veces lo hacemos por amor. A veces le decimos a algunas personas, hola mi hermano, pero no es hermano, no es hermano, porque no hace la voluntad de Dios. Es una persona que trata de estar conociendo de Dios, pero aún no ha nacido de nuevo, aún no es hermano mío, aún no es hermano tuyo si ya has nacido de nuevo. Entonces, ¿qué pasa allí, hermanos? Que nosotros tenemos que identificarnos bien con la familia de Dios, con los que realmente hacen la voluntad de Dios, para llamarlos nuestros hermanos, que podamos decirle que son hermanos nuestros. Bueno, así que cuando nacemos de nuevo ya podemos llamarnos hermanos unos con otros. Cuando esto ocurre, que ya nos convertimos en familia de Dios, entonces ya nos podemos llamar hijos de Dios. Suena risible, pero ya somos NNs. NNs. Pero ojo, NNs quiere decir nacido de nuevo. Ya somos hijos de Dios, nacidos de nuevo. Vamos a mirarlo a través de la palabra en Romanos 8, 16 al 17. Y dice así, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Vea. Dice el 17, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Vea. Entonces aquí no solamente somos de la familia de Dios, sino que somos sus hijos. Pero si somos sus hijos, ahí sí se cumple lo que les venía diciendo a través del estudio, que los hijos son los únicos que heredan, no es otro. Entonces, si ya somos hijos de Dios, ya podemos heredar. ¿Qué podemos heredar? Pues la salvación y la vida eterna. Entonces, así ya somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, porque somos hermanos con Cristo. Entonces, así ya somos una familia de Dios, ¿sí? Hijos de Dios y familia de Dios. De hecho, también tenemos un padre responsable. ¿Quién es? Dios. Un padre bien responsable. Y si tenemos un padre responsable, él tiene un hijo, que es Jesús, ¿cierto? Entonces, ¿qué venimos a hacer con él? Entonces ya tenemos algo muy importante. Tenemos un hermano mayor que se llama Jesús. O sea, tenemos un padre y tenemos un hermano. O sea, que ya formamos una familia. Y todos los que hacen la voluntad de Dios, nacidos de nuevo, entonces ya viene a ser una familia mayor. Y por tanto, una familia completa de Dios. Viniendo después de esto, cuando ya somos hijos de Dios, entonces ya viene lo que tanto hemos querido buscar. Las ¿cómo se llama? Añadiduras.
cumpliéndose esto en los hijos de Dios, la promesa que nos da en la palabra. Pero el mundo entero está bajo el maligno, desafortunadamente tenemos que verlo. Y el 20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Qué rico. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Vean tan hermoso. Yo creo que esto ya está comprendido, pero aquí encuentro algo que tengo que llegar a explicarles, para que no vaya a quedar ambivalente, para que quede firme. Yo les hablé a ustedes, mis hermanos, cuando Jesús asciende y se sienta a la diestra de Dios Padre, que se cumplió una profecía que está en Isaías 7:14, que dice, entonces tendrás un hijo y llamarás su nombre Emanuel, y que traducido quiere decir que Dios con nosotros. Es para referirle lo siguiente. Con este nacimiento de Jesús existieron dos profecías, una a corto plazo, a 9 meses, y una a un plazo cuando Jesús asciende al cielo. Entonces, ¿qué estamos viendo allí, mis hermanos? Que la primera profecía se cumplió en 9 meses, ¿sí? No veo correr ese reloj pequeño. En 9 meses. Y entonces cuando esto ocurrió, pasó lo siguiente, mis queridos hermanos. Que Jesús nació a los 9 meses y que después salió una profecía de Isaías que se llama como 7:14. Y que dice que tendrá un hijo y se llamará Emanuel. ¿Sí? Que quiere decir traducido Dios con nosotros. Emanuel. Eso ya lo conocemos y lo sabemos, ¿verdad? Bueno, mis hermanos, yo quiero cerrar aquí con este entendimiento de que ese Jesús se hizo Jesucristo, o sea, Dios, porque aquí lo está diciendo, su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna, ¿eh? Verdadero en su Hijo Jesucristo, en este es el verdadero Dios y la vida eterna. El mismo Dios, este Jesús se hizo Dios. Aquí vamos a empezar. Cerrado aquí en casa, el Señor me permite ver inmediatamente de que ocurrió esto porque el Señor quiere que este evangelio del reino sea predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, porque este mensaje que ustedes han escuchado durante todo este tiempo, todos estos mensajes, están subidos por el Face de la Iglesia Cristiana de Cundinamarca y por YouTube. Y también lo grabamos para ustedes para que lo puedan difundir. Entonces esto va a ser predicado en todas las naciones. Muy pronto las naciones lo van a saber. Y entonces, ¿qué pasa? Viene el fin. A una de mis hijas le dio afán cuando le dije esto. Pero le dije, no te afanes, pongámonos a cuenta con el Señor. Y que ya sea el fin. Bueno, pero esto tiene que ocurrir ahora. Que es tiempo, que todavía hay tiempo. O sea, hagámoslo ahora. Demos a conocer el evangelio del reino de Dios para la salvación. Ahora que hay tiempo, hermanos. Porque todavía no ha llegado al fin, sí está cerca. Entonces, así que vamos por los nuestros, por los que querramos, por los que amemos, por nuestros vecinos, nuestros amigos, hasta por el enemigo, hermano. Es hora de decirle, mire, ya, dejemos las diferencias, perdonémonos y tome de la palabra de Dios para la salvación. Mis hermanos, el afán de predicar este evangelio del reino de salvación es para que Dios nos conceda primeramente a nosotros la salvación y de todos aquellos que amamos, como toda nuestra familia. Y por todos aquellos que se pierden, no interesa que no los conozcamos, ¿no? Y se pierden, ¿por qué? Por no atender a la palabra de Dios. Ahora nos queda el tiempo para llevarla, darla a conocer. Pues el tiempo se acaba, hermano. Ya que cada día vemos el cumplimiento de su palabra y entonces estamos a punto de escuchar el sonido de su trompeta para el día del arrebatamiento de tu iglesia. Así que este sonido de estas voces, de estos audios y de todo esto que se está escuchando por el Facebook, por el WhatsApp, por el YouTube, todo esto, es un previo aviso del toque de la trompeta. Hermanos, llegó la hora de poner mucho cuidado y atesorar esta palabra. Mire lo que dice en Lucas
21-24. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada quiere decir pisoteada, por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Oigan esto, hay un tiempo de cumplimiento para los gentiles. ¿Quiénes son gentiles? Todos los que no son judíos. Nosotros. Aquí está hablando es para los gentiles. Y con esta palabra vamos a entrar a que la palabra de Dios nos muestre las dos clases de gentiles que existen. Vuelvo y leo. Lucas 21-24. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada, o sea, pisoteada, ¿por quiénes? Por los gentiles. ¿Hasta cuándo? Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. O sea, que los gentiles tenemos un tiempo de cumplimiento. ¿Y sabe cuándo es ese tiempo? Cuando Jesucristo venga por su iglesia. Entonces la iglesia es quitada, es llevada, alzada. Y con ella se va el Espíritu Santo de Dios. Con nosotros, el Espíritu Santo de Dios ha hecho esa tarea hermosa. Entonces ya podemos, nacidos de nuevo, tener ese Espíritu Santo de Dios en nosotros. Así que mis hermanos, esta palabra nos habla de que hay dos clases de gentiles. Y los vamos a mirar, a escudriñar, para poder llegar a ese misterio que nos tiene preparado el Señor. Y para que miremos que los gentiles, si no cumplen en llegar a Jesús, a ser de Dios en este tiempo, después del arrebatamiento, ya no hay nada que valga para ellos para salvación. Y ahí donde el afán de nosotros, de nuestra familia, hermanos, que no quieren hacer caso a la palabra de Dios, eso es lo que nos afana. Y esto es que en el Hades, si morimos antes del arrebatamiento, nos va a llevar gran dolor allí de consolación. Mire lo que dice. Vamos a hablar sobre los primeros gentiles. El número 1 de los gentiles son aquellos redimidos por la sangre de Cristo. O sea que tú, que has sido redimido por la sangre de Cristo, se llama gentil redimido. Y le da un nombre en la palabra de Dios a los otros gentiles, que son todos aquellos que no quieren saber nada de Dios. ¿Oyó? No quieren saber nada de Dios. Se llaman los otros gentiles. Vamos a mirarlo. Este primer gentil redimido, en Efesios 2, mire bien la palabra de Dios, mis hermanos, Efesios 2, 11 al 13, para mirar lo que es un gentil redimido. Y dice así la palabra de Dios: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, oigan esto, me está hablando a los gentiles redimidos. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, que en cuanto a la carne erais llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con la mano en la carne, ya hablamos de eso, dice el 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. ¿Sí que habla de Israel aparte? No somos de Israel, somos gentiles. Estamos muy lejos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Qué grave que estábamos nosotros, mis hermanos. Estábamos muy mal. Pero el versículo 13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ahí toma un valor importantísimo la sangre de Cristo. Por ella, cuando recibimos, oigan esto, recibimos, no aceptamos, recibimos a Jesús en nuestro corazón y empezamos a vivir una vida auténtica en Dios, entonces nosotros somos redimidos por su sangre, porque hemos creído en la sangre de Cristo, en el Hijo de Dios, en Jesús. Ahora vamos a hablar de los otros gentiles. ¿Quiénes son los otros gentiles? Que no quieren saber nada de Dios. ¿A cuántos tú les has hablado que no quieren saber nada de Dios? Dicen, no, que no venga a molestar con esto. No me hable de ese Jesús. Mire lo que dice Efesios 4, 17 al 18. 4, 17 al 18 de Efesios. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Vea cómo los nombró. Como los que los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Uy, eso sirve por todo lado. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ya no entienden nada. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia
que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Esa ignorancia es por la dureza de corazón, porque no han querido leer la palabra. Lo que tanto recomendado y nos recomienda Dios, no lo han hecho. Entonces, viven alejados de Dios. Esos son los otros gentiles. ¿Qué les esperará? ¿Qué les esperará a estos hermanos? Ahí, hermano, lo que sigue aquí es duro. Les ruego el favor y se llene de mucho valor para escuchar lo que va a escuchar en la palabra de Dios. ¿Qué les espera a estos otros gentiles? Segunda carta a los Tesalonicenses 1, 3 al 9. Amado Dios, danos fuerzas porque esta palabra es grave, es supremamente dura para todo aquel que no quiere saber de Dios. Y dice así la palabra de Dios. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno por cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y de cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos. Oigan esto, está hablando al gentil redimido, dignos de su reino, vea, del reino de Dios, por la cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución. Vean, aquí empieza lo complicado, para el que no quiere conocer de Dios. Para dar retribución. Cuando está diciendo que dar retribución a los que no conocieron de Dios. ¿Quiénes son? Los otros gentiles. Ni obedecieron al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los otros gentiles, por los cuales sufrirán. ¿Qué van a sufrir, Dios amado? Pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. O sea que es excluido, no tiene oportunidad, no tiene chance. Y lo vamos a ratificar con la condición de los judíos, que es un misterio. Para esto tenemos que ir a Romanos 11, 25, 27. Romanos 11, 25, 27 nos habla de la condición de los judíos, que es un misterio. Pero entendámoslo, hermanos, que Dios nos da a entender estos misterios. Y dice así la palabra de Dios. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel. ¿Qué le habrá acontecido a Israel hasta ahora? Oigan esto, endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Sí ve? No habla de los otros gentiles, sino de los gentiles que entran, como la iglesia pura, sin mancha, ni tacha, ni arruga. El otro gentil que se quedó del arrebatamiento no tiene salvación, y lo acabamos de ver, que la retribución de los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Así que cuando vemos aquí en la palabra que dice que, mire lo que dice en el 26, y luego todo Israel será salvo. Después de que entre la plenitud de los gentiles, ahí le habla a los judíos, no le habla a los otros gentiles. Le habla a los que van a ser salvos después del arrebatamiento. Dice, y luego todo Israel será salvo. Es una promesa para Israel. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, los va a libertar, que apartará de Jacob la impiedad. Y el 27 dice, y esto será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. O sea, para la salvación de los judíos. Por eso nosotros debemos de orar por la salvación de los judíos, porque ya Jesucristo viene por esa iglesia, por su iglesia.
en el día del arrebatamiento. ¿Y cómo es esa iglesia que él quiere llevar? Su iglesia, ¿no? La iglesia de él. Efesios 5:27 dice, a fin de presentársela a sí mismo, habla como a una mujer, a la iglesia, a presentársela a sí mismo, porque es de... Cuando plenamente somos capaces de comprender todos, con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, oigan, y la altura, de conocer el amor de Cristo, lo mayor, lo máximo, el amor de Cristo. Cuando ya tengamos esa plenitud de conocerlo, eso es lo que excede a todo conocimiento. Muchos dicen, no entienden ese amor de Cristo. Hay muchas personas que no tienen a Dios en su corazón, a Jesús, a nadie de la deidad. Entonces se le hace locura lo que nosotros hablamos. Pero para nosotros no es locura, para nosotros es poder de Dios. ¿Ah? Nosotros sí podemos conocer el amor de Cristo. Y ese amor, ese conocer de Cristo, excede a todo conocimiento. No es posible para todo conocimiento. Solo para aquellos que estamos en la tarea del nacimiento de nuevo, o que ya hemos nacido de nuevo. ¿Para qué? Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Solamente naciendo de nuevo se puede decir que tenemos la plenitud de Dios. Le voy a poner un ejemplo. Un padre de familia se casa, tiene la bendición de Dios y tiene un hijo. Esa es la plenitud de él, el hijo. Y el hijo tiene la plenitud de su padre. Por eso nosotros hacemos lo que sea por un hijo. Hacemos lo que sea por un hijo, porque es la plenitud nuestra, es la esencia nuestra. Así la esencia de Dios es amor. Y la esencia de Dios es el Hijo, Jesús. Y esa esencia nos la ha dado a nosotros para que la recibamos en nuestro corazón, la atesoremos y sea la simiente que no nos deje corromper otra vez con el pecado. O sea, nacidos de nuevo, ya no puede pasar nada de ese pecado en nosotros. Bien, esto lo vuelvo a repetir en esta cita bíblica de primera carta de Pedro 1:23, porque es necesario verlo a través de la palabra. O sea que nacidos de simiente, ¿qué? Incorruptible. Nosotros hemos sido nacidos de nuevo, pero a través de una simiente que se llama Jesús, que es la simiente incorruptible. Primera carta de Pedro 1:23 nos lo va a decir claramente. Y dice así, siendo renacidos, vea la palabra que vamos a estudiar ahorita, renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Aquí está haciendo un resumen de todo lo que hemos visto, mis hermanos. Fijémonos bien. Lo que dice primera carta de Pedro 1:23. Dice, siendo renacidos. ¿Qué es renacidos? Volver a nacer. O sea que nosotros ya habíamos nacido una vez, como tuviste el primer nacimiento. Pero aquí nos está diciendo que somos renacidos, o sea, volvimos a nacer. Estamos hablando ya de un nacimiento de espíritu. O sea, estamos hablando de un nacer de nuevo. Pero aquí nos dice que no renacidos de una simiente corruptible, la simiente de papá y de mamá, ¿no? Porque esa fácilmente se corrompía y andábamos corrompidos en pecados. No, hemos nacido de una simiente incorruptible, que es la simiente que se llama Jesús. ¿Y por qué nacimos? ¿Por qué medio nacimos? Por la palabra. Recuerda que nacimos por el lavamiento del agua por la palabra. Aquí nos está haciendo un recuento de todo lo visto, mis hermanos. Hemos nacido por la palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios, no otra. La palabra de Dios. Que dice que también, aquí dice que vive y permanece por siempre. La palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios no muere. La palabra de Dios es eterna. Siempre va a estar la palabra de Dios. Entonces, por esta palabra es que nosotros hemos sido, ¿qué? Nacidos de nuevo. De una simiente a través de la palabra de Dios, que nos dio a conocer a ese Jesús, que nos llevó a conocerlo, recibirlo, amarlo y atesorarlo en nuestro corazón, y ahora poder decir que somos unos hijos, verdaderos hijos de Dios. Miren lo que nos dice algo que hemos leído tanto, que lo he dejado de tarea, que lo hemos repetido, porque estamos hablando del Hijo de Dios, del nacido de nuevo. Y dice primera carta de Juan 3:8 al 10, y ya prácticamente tú lo debes de saber de memoria, porque lo hemos repetido y leído tantas veces. Qué rico, mis hermanos, que podamos seguir entendiendo y realmente estar firmes y convencidos que este nacimiento de nuevo que hemos recibido a través de la palabra de Dios nos está sirviendo y nos va a servir, no solo para ahora, sino para la vida eterna.
Mire aquí lo que encontramos, esta joya hermosa de la palabra de Dios, para que no dudes que al nacer de nuevo no se puede pecar, porque la simiente de Dios no lo permite, Jesús. Dice primera carta de Juan 3, 8, 10, el que practica el pecado es del diablo. Ahí está dando identidad de todo aquel pecador, que todo el que practica el pecado es del diablo. Póngase a pensar cómo está el mundo entonces, o de quién es el mundo hoy. Dice también, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras, oigan esto, del diablo. Pero muchos no han querido. No han querido recibir a Jesús en su corazón. Entonces, ¿cómo tienen que seguir viviendo como hijos del diablo? Hijos del mundo, hijos que no quieren reconocer al Salvador, a este Jesús. El versículo 9 me dice, todo aquel que es nacido de Dios, oigan esto lo que estamos culminando hoy de estudiar, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Hermano, ¿qué puede echar abajo esta palabra? Lo está diciendo directamente la palabra de Dios. Así que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Ya se ha abandonado, se ha dejado. Eso ya no está para los hijos de Dios. Nosotros no practicamos el pecado. Y es por ese motivo, porque la simiente de Dios permanece en nosotros. Porque lo hemos recibido, no aceptado. Recibido y lo hemos entrado en nuestro corazón y de ahí no se va a ir, porque lo vamos a atesorar. Dice, y no puede pecar. Mire lo que dice la palabra de Dios, lo que es locura para el mundo. Y no puede pecar. Yo lo estoy leyendo, hermanos, en la palabra de Dios. Tú lo estás leyendo en la palabra de Dios. Convénzate que tú no puedes pecar porque es nacido de Dios. No es nacido de papá y mamá, donde podíamos hacer lo que quisiéramos y pecábamos a veces sin darnos cuenta o sabiendo que era pecado y aún lo hacíamos porque no sentíamos vergüenza ni dolor. Ahora es diferente porque tenemos un corazón sensible, limpio, que nos lo ha cambiado el Señor. Y que ese corazón sí siente vergüenza, dolor, y se ha convencido de que el pecado no puede vivir más en nosotros. ¿Pero por qué? ¿Por qué no puede pecar? Porque es nacido ¿de quién? De Dios, o sea, del Espíritu Santo de Dios. Y el versículo 10 nos dice, hace como una identificación allí, que nos va a servir a nosotros. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Se manifiestan, o sea, se dan a conocer. Así que si tú eres hijo de Dios, nacido de nuevo, te vas a dar a conocer por esto. Vea. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, que es injusto, y que no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Ves? Es sencillo. Así que el nacido de nuevo no puede cometer injusticia, ni tampoco puede estar donde hay injusticia. Por eso nosotros a veces nos metemos en inconvenientes, porque vemos cosas que hacen injustamente. El hijo hablándole mal a la mamá, contestándole con puño y pata. Eso no es de Dios, eso es injusto. Todo aquel hijo que se ha enfrentado a su mamá, ya a punto de pegarle, a punto de encarándola. Mira, hay una palabra que yo he enseñado y que aprendí por allí hace unos años. Se llama suspiritar. A ver si, yo sé que tú la has escuchado o al menos tienes idea de eso. Algunos la conocen y saben qué es eso. Suspiritar. Hay personas que suspiritan a otros, o sea, lo amenazan casi de muerte o casi le están pegando o están haciendo, acabándolo en un momentico. Eso es suspiritar, eso se puede demandar ante la ley. Eso es demandable, porque es casi como herirlo, casi como matarlo. Y hay personas, hay hijos que han estado frente a su mamá o a su papá queriendo pegarle o matarlo. Es suspiritarlo. Eso tiene una consecuencia gravísima, hermano. Por eso hoy se ven hijos envueltos en unos pecados que no hayan cómo salir de ellos porque es imposible. Sí, según ellos, pero lejos de Dios, pero cerca de Dios, llegándonos a lo que estamos aprendiendo de la palabra, es muy posible y podemos cualquier tipo de pecado, menos los dos que ya hemos aprendido, que es el no perdonar y la blasfemia del Espíritu, contra el Espíritu Santo, no es perdonable. Pero cualquier cosa, así sea, perdónenme, pero me toca decirlo, así sea que le haya pegado a la mamá, eso también puesto en el Señor es perdonable. Lo que pasa es que trae consecuencias. Mi mamá cuando vivía me enseñó
en mi papá, que todo aquel que le pegaba al papá o a la mamá, entonces la boca se le abría y andaba con la boca abierta, era boquiabierto, le decían. Y yo conocí un muchacho ahí cerca de donde nosotros vivíamos y decíamos, ve ese muchacho, ¿por qué tiene la boca abierta? Y decíamos un apodo, no me acuerdo del apodo, pero era un muchacho de ahí, de apellido Santos, y que él andaba con la boca así abierta. Y decíamos, papá, mire ese muchacho anda con la boca abierta. Decía, él se pegó al papá o a la mamá. Por eso anda así.